Oremos juntos, hermanos, para iniciar el culto de hoy. Bendito sea tu nombre, Jehová, el creador del mundo, el Altísimo, para siempre. Te damos nuestra alabanza y gracia. Señor, queremos que tú recibas toda la gloria. Es muy digno, porque tu creador, de los cielos y de la tierra, de nuestra vida, también tú eres nuestro Salvador. Nos ha dado la vida eterna por gracia. Señor, tu salvación es perfecta y eterna, no se pierde. Por tu gran amor recibimos ese regalo tan grande. Tu amor es inescrutable, Señor. Somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre. Por eso recibimos cada día tu amor. También debemos obedecer a tu palabra. Debemos agradecer. Señor, también tú eres nuestro Señor. Nuestra vida es tuya. También nuestros bienes son tuyos. Nuestro tiempo y nuestro amor debe ser tuyo. Señor, tú quieres que todos los hombres sean salvos. De verdad, debemos tener la misma voluntad tuya. Ahora estamos viviendo en este mundo oscuro. Hay muchas tentaciones. Por favor, cuídanos. Danos tu fuerza para vencer este mundo. Sabemos muy bien que tú vendrás pronto. Solamente necesitamos soportar un poquito más. Tenemos la esperanza viva, Señor. Guarda nuestra fe hasta el fin. Hoy, por favor, danos la palabra necesaria para nuestra vida cristiana. Queremos predicar tu palabra. Utilízanos para tu santa obra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, pasado mañana, desde el martes, empieza el seminario de la Biblia. Hoy quiero que pensemos juntos sobre la predicación. Ante todo, lo más valioso es la salvación, ¿no? Porque el propósito por el cual el Hijo de Dios vino a este mundo fue para salvar a los pecadores. Cristo sufrió en la cruz y derramó su sangre con este propósito de salvar a la humanidad. Hasta aquí está bien. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos recibido la salvación? ¿De qué manera? Para esto, debe oír y creer en el Evangelio, ¿no? Y para esto, debe estar el que predica el Evangelio. Y un requisito más muy importante es invitar y guiar a esa persona a la iglesia en que se predica el Evangelio verdadero. La predicación es el mayor propósito, porque los cristianos viven en este mundo oscuro. Y esta es la obra en que debemos esforzarnos hasta cuando estemos de pie delante del Señor. Por medio de la palabra de hoy, vamos a pensar en las cosas necesarias para salvar a una persona. Busquemos San Marcos capítulo 2. San Marcos 2.
San Marcos 2, desde versículo 1 al 5. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Lentamente, leamos juntos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios en la casa de alguien en la región de Capernaum. En ese momento, una gran cantidad de gente vino y escuchaba su palabra. Estaba llena de la multitud, no solo en la casa, sino hasta afuera de la puerta. Allá, en ese momento, 4 hombres vinieron llevando a un paralítico, acostándolo en un lecho. Ellos querían llevarlo ante Jesús, pero era imposible porque ya habían muchísimas personas. Por consiguiente, ellos subieron arriba y sacaron el techo, hicieron una abertura grande y bajaron este paralítico delante de Jesús. Jesús tuvo misericordia de él, que perdonó sus pecados. En esta historia, de verdad, están incluidos muchos contenidos importantes. Primero, vamos a pensar en esta palabra de Jesús. Dijo al paralítico, ¿qué? Hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, hermanos, podemos pronosticar fácilmente qué querían este paralítico y las 4 personas que lo llevaron que Jesús hiciera por él. ¿Qué? ¿No? ¿Verdad? Por supuesto que querían que curara su enfermedad, ¿no? Hijo, no temas, voy a sanarte, te mando, levántate y anda, ¿no? De verdad, luego Jesús sanó su enfermedad, pero el primero y mayor regalo que Jesús le quería dar era el perdón de sus pecados. ¿Por qué? A pesar que curara de su enfermedad y esté muy sano su cuerpo, si moría en pecado, su alma sería condenada eternamente. Jamás podría salir del infierno. Ustedes saben, antes bien, Jesús dijo que si tu mano y tu pie te fuera ocasión de caer, córtalos. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué? De todas maneras, procura no entrar al infierno, porque allá el fuego nunca se apaga. Pensemos, 70 u 80 años de la vida, de verdad, no parece un tiempo corto. No obstante, si lo comparamos con la eternidad, la vida de este mundo es igual que nada. No podemos imaginar exactamente qué es la eternidad. ¿Hasta cuándo? Vi una película acerca del apóstol Pablo. Cuando él estaba en la cárcel de Roma,
El general que administraba esa cárcel preguntó a Pablo: los cristianos son muy necios, están siendo arrestados y despojados de sus bienes y mueren por la fe. Mueren por la fe. ¿Qué es la fe? Pablo le respondió así: amigo, supongamos que tú agarras agua con tu mano en el mar, ¿no? Tú vives solo para ese agua pequeña en tu mano, pero los cristianos viven esperando el agua infinita del mar. Es verdad. Mire, la sanidad de enfermedad y la salud obviamente son importantes. Sí. Sin embargo, si se compara con el valor de la vida eterna, se puede decir que aún estas bendiciones del cuerpo son igual que el agua que está en la mano. Jesús le quería hacer al paralítico entrar al reino de Dios, más que vivir un poco más tranquilamente en este mundo. Pero, debido a que Dios es santo y no se puede entrar al reino de Dios con el más mínimo pecado, entonces la única manera para entrar al cielo es recibir el perdón de pecado, ¿no? La Biblia en muchas partes dice clara y repetidamente que la salvación es el perdón de pecado. El Evangelio son las buenas nuevas sobre el perdón perfecto de nuestros pecados por la sangre de Cristo, ¿no? Nosotros recibimos la salvación por medio del Evangelio. Y, ¿sabe? Ahora, Dios nos ha entregado estas buenas nuevas. En consecuencia, ahora tenemos la responsabilidad de predicarlo. En otras palabras, somos los deudores del Evangelio. Deudores. Lo que quiero enfatizar en la prédica de hoy es esto, hermanos. Al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. Miren bien, hermanos. Aquí, ellos, ¿a quién se refiere? ¿Al paralítico? ¿5? ¿5 o 3? Creo que 4, ¿no? Se refieren a las 4 personas que lo trajeron ante Jesús. Miren, ese paralítico pudo recibir la bendición de Jesús no por la fe suya, ¿ok? Sino por la fe de los que lo trajeron. Creo que ellos eran de la familia o amigos de este paralítico. Hermanos, nosotros también deseamos que nuestra familia reciba la salvación, ¿no? Y nuestros amigos y compañeros obtengan la vida eterna. Para esto se necesita, ¿cuál? Nuestra fe antes de su fe, ¿ok? Al ver Jesús, la fe del paralítico, respóndame, de ellos, los que lo llevaron. Al ver Jesús, la fe de ellos dio al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Oye, hermanos, vamos a ver cómo era la fe de ellos. Primero, ellos creyeron en el poder de Jesús. Amigos, Jesús puede sanar a este paralítico. Entonces, lo que debemos hacer es solamente llevarlo ante Jesús. Ante Jesús. Pero hermanos,
Ahora, ¿dónde está Jesús? Jesús no está en este mundo. Entonces, ¿por qué aprendemos esta palabra? No está Jesús en este mundo. Jesús le dio el perdón de sus pecados al paralítico y ahora nuestro Señor ha entregado este poder suyo ¿a quién? A la iglesia, que es su cuerpo. ¿Ok? Busquemos San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, desde el versículo 21 al 23. Capítulo 20, versículo 21 al 23, leamos juntos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Este versículo 23 es muy importante. Entonces, hermanos, leamos esto en otra versión, nueva versión internacional. Leamos juntos. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esta palabra es muy maravillosa. ¿Quiénes tienen el poder de perdonar el pecado? ¿Acaso el Papa o los sacerdotes de la Iglesia Católica? ¿Qué creen, hermanos? Aquí, recibir el Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos recibir el Espíritu Santo? Cuando recibimos la salvación, Él nos entra. Y los que recibieron el Espíritu Santo son los testigos de Cristo. Y la congregación de ellos es la iglesia verdadera. El Señor le ha entregado el Evangelio a la iglesia, por el cual se puede recibir el perdón del pecado. Nosotros, ¿sabe? Podemos hacer a otras personas entrar al cielo. Sí. ¿Cómo? Por hacerlas recibir el perdón de sus pecados. En realidad, no tenemos el poder de perdonar sus pecados. Sin embargo, tenemos ¿cuál? El Evangelio de la salvación. Ese Evangelio es la llave del cielo y esto es el poder de Dios para salvación. Busquemos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16, leemos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, todo el pueblo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Recordemos de nuevo, la fe de los que trajeron al paralítico es que creyeron que en Jesús hay el poder y prácticamente lo trajeron ante Jesús. ¿Ok? Del mismo modo, hermanos, nosotros primero debemos creer que el Evangelio es el poder de Dios
para salvación y tenemos que hacer el trabajo de traer a otras personas ante el Evangelio para que lo escuchen, ¿no? ¿Por qué? Es porque para recibir la salvación debe creer en el Evangelio. ¿Ok? Creer. Y para creer, ¿qué debe hacer? Oír. Debe oírlo. Busquemos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Parece muy simple, ¿no? Señor, Señor, Jesús, Jesús. Podemos recibir la salvación. No. ¿De qué manera podemos invocar al nombre de Jesús verdaderamente? ¿De qué manera? Versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15. Leamos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas, esto es el Evangelio de la salvación. De esa manera, Dios envía a su obrero. Él predica el Evangelio. Entonces, algunos lo oyen. Y si crees que Jesucristo murió por ti y te redimió eternamente, entonces serás salvo. Jesús es tu Señor. Enviar, predicar, oír y creer. ¿Qué creen aquí? ¿Qué simboliza los pies? ¿Acaso sus pies son muy hermosos? ¿No? Sí, muy bonitos. ¡Cuán hermosos son los pies! Aquí pies, ¿qué simboliza? Los pies significan nuestra acción y esfuerzo, como el trabajo de los que trajeron al paralítico. Acción. Okay. Busquemos Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículos 6 al 8. Tratando de entender, vamos a leerlo juntos lentamente, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Anunciar el Evangelio es la gracia de Dios. Muchísimas personas viven sin conocer este Evangelio, pero nosotros, gracias al Espíritu Santo, lo recibimos y nacimos de nuevo como hijos de Dios y ahora
trabajamos con Él para predicar la salvación de Cristo. Normalmente en este mundo la gente respeta y estima a los que trabajan para salvar la vida de otros, ¿no? Como los médicos o los bomberos. Pero nosotros hacemos el trabajo más valioso, porque con el Espíritu Santo salvamos a las personas que van al infierno y las hacemos obtener la vida eterna. Los médicos solamente pueden dar la vida de un poco tiempo, nada más. Nosotros podemos dar la vida eterna. Vamos a recordar, hermanos, la palabra de Jesús. Dijo, una vez más, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. De verdad, jamás tenemos la autoridad de perdonar el pecado de otras personas. Entonces, esta palabra de Jesús significa que si predicaremos el Evangelio o no. Ante esta palabra, tenemos que sentirnos honrados y con gran responsabilidad. Volvamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Una vez más, léelo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hasta aquí. Jamás es fácil hacer a una persona recibir la salvación. Sí. Encontraremos muchos obstáculos, ¿no? ¿Saben? ¿Cuál es la característica distintiva de los exitosos en el mundo? Por supuesto, algunos han nacido de padres ricos, ¿no? Pero no me refiero a ellos, sino sobre la característica de los que han obtenido gran éxito por sí mismos. Creo que, obviamente, para ellos también habían muchas barreras, ¿no? No obstante, los exitosos son las personas que se han esforzado en pasarlas y procurado buscar la solución. Ante los obstáculos, sí dice fácilmente así, no hay otra manera, no tengo nada que hacer. Con este tipo de pensamiento nunca podrá experimentar el éxito. No. Corea era muy pobre solo hace 30 o 40 años atrás. En estos tiempos parecía imposible hacer carros, barcos grandes, incluso un semiconductor. Ahora sí, el pionero que logró esas obras se llama Ju Young-jung, el fundador del grupo Hyundai. Cuando otras personas decían, es imposible, no se puede lograr, aún así, él seguía buscando la manera para vencer los obstáculos. Él dijo que consiguió la sabiduría a través de las hormigas.
cuando era pobre, aunque ponía comida en un sitio alto de su habitación, las hormigas de todas maneras llegaban allá. De todas maneras. Viéndolas atentamente, se dio cuenta de que siempre hay manera. Siempre hay. Generalmente, las cosas muy preciosas no se pueden ganar fácilmente, sino que debe pagar más esfuerzo y trabajo, pero su valor será muy grande, ¿no? Mire, había una gran cantidad de personas. Estos 4 hombres no podían acercarse a Jesús. Quizá podían haberse rendido o regresado, o podían haber dicho: esperemos no más, paciencia, paciencia. ¿Qué opinan ustedes? Supongamos, si su hijo está muriendo y el doctor está cuidando a otro paciente, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Acaso solamente dirán: paciencia, esperemos no más? ¿Sí? No lo creo. Estos 4 hombres escogieron una manera más segura. Miraron al lugar donde estaba Jesús y rompieron el techo justo arriba de este sitio y bajaron al paralítico delante de Jesús. Miren, la diferencia entre rendirse o esperar o descubrir el techo es la diferencia de qué? La diferencia del anhelo. Rompieron el techo. ¿De quién era esa casa? No era la de ellos, ¿ok? Era la casa del otro. Entonces, si rompían ese techo, primero el dueño se hubiera enojado, ¿no? Y hubieran tenido que reembolsarlo después. Segundo, en el momento de descubrir el techo, caería mucho polvo a la habitación abajo y hubiera molestado a Jesús y las otras personas, ¿no? También, tercero, había el riesgo de que cayeran ellos mismos que estaban sobre el techo, ¿no? Sin embargo, no les importaba todo esto. Solamente ellos pensaron en una cosa nada más. ¿Qué? Pase lo que pase, tenemos que llevar a este paralítico ante Jesús para que sea curado. No nos importa a otros. Jesús no les reprendió que lo que hicieron era una descortesía. Más bien se agradó al ver la fe de ellos. Mire, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando predicamos, muchas veces no invitamos activamente por considerar mucho en la circunstancia de la otra persona y por preocuparnos previamente de lo que podría pasar. Eso también de verdad es algo necesario. Sin embargo, creo que pensando en esto exageradamente, muchas veces perdimos la oportunidad de salvar a muchas almas. Y esta preocupación, esta consideración puede ser una excusa para no predicar. Al ver Jesús, la fe de ellos, a ellos no importaba nada, ¿no? De hecho, ok, luego vamos a compensarlos, ¿no? Y la otra razón
porque la fe de ellos, 4 hombres, agradó a Jesús, es porque ellos estaban unidos con un mismo corazón. Por supuesto que ninguno de ellos podía llevar al paralítico solo. Era muy pesado. Porque él no podía moverse, solamente estaba echado en la camilla. Tampoco habían carros. Aunque no conocemos exactamente cuánta distancia recorrieron, seguramente hubiese sido difícil de cargarlo, aún para 2 personas. Los 4 hombres agarraron las 4 esquinas de un lecho y lo trajeron a Jesús. Esto fue posible solamente cuando los corazones de ellos estaban unidos. No podían haber avanzado bien si uno se iba muy rápido o más lento que los otros. Tenían que avanzar a una misma velocidad juntos. Ciertamente, creo que entre ellos había uno más débil, ¿no?, que se cansó primero. Como yo. Hermano, por favor, espérame. ¿No? Pero en ese momento, si el fuerte hubiese criticado o reprochado al débil, al final no podrían haber acabado esa obra, todo. Ellos llegaron consolándose unos a otros. Hermanos, un poquito más, vamos, un poquito más. Esperando, consolando, animando. Jesús les felicitó a ellos que colaboraron con un mismo corazón. Pero debido a la gran multitud, no podían acercarse a Jesús. Entonces, creo que entre ellos uno dijo primero: amigos, entonces vamos a subir a la azotea, descubramos el techo y bajémoslo delante de Jesús. Para esa obra también tenían que tener un mismo corazón y colaborar juntos. Si uno de ellos hubiera dicho: ¿qué? No es una manera correcta. ¿Cómo podemos romper el techo de la casa de un desconocido? Si lo hacemos, después tendremos que compensarlo. Yo no lo voy a hacer. Entonces, este paralítico no habría recibido el perdón de pecados. Esta historia no habría sido escrita en la Biblia. Unánimes. Busquemos Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Veamos juntos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Digno. Recibimos el evangelio gratuitamente, ¿no? Lo recibimos por la gracia de Cristo. Además, por el sacrificio de muchos antepasados de la fe y por el trabajo de los otros hermanos.
así recibimos la salvación gratuitamente, ¿no? Gratuitamente. Entonces, como la palabra de Jesús, de gracia recibisteis, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, la vida digna del Evangelio es trabajar para ese Evangelio. En la historia del cristianismo, el Evangelio siempre ha sido predicado en medio del sacrificio. Y ahora se predicará a otras personas por nuestro sacrificio. Esto es digno. Y dice, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatir. ¿Qué es esto? Lucha, ¿no? Combatir. De verdad. Rescatar a las almas es una guerra. ¿Por qué? Debido a que, primero, cuando no vivimos correctamente, no tenemos el poder de predicar fuertemente. Por lo tanto, la vida santa en sí misma es una lucha contra el mundo, contra las tentaciones y contra los placeres carnales. Además, debido a que el diablo no quiere perder a los que le pertenecen, la predicación para salvarlos es una lucha entre diablo y nosotros como los soldados de Cristo. Tenemos que combatir unánimes, juntos. Es verdad que cotidianamente también tenemos que estar juntos. Especialmente durante el seminario de la Biblia, todos tenemos que participar juntos con un mismo corazón. Amén. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. 1 y 2. Leamos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto inentrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Muchos hermanos trabajan duro para el seminario de la Biblia. El que predica la palabra la prepara con todo su esfuerzo. Sí. El coro ensaya por mucho tiempo. Y muchos hermanos preparan la comida y cuidan a los niños. ¿Sabe? Como algunos hermanos limpian el salón, las mesas, las escaleras, los baños. Por eso muchos otros pueden usarlos en condiciones limpias. No es natural. ¿Quién ha limpiado? ¿Los ángeles? ¿Ah? ¿O algunos del mundo? Entre nosotros. Ay, su trabajo, servicio. Además, como necesitamos muchos gastos, la ofrenda de ustedes es usada valiosamente. Además, el esfuerzo más precioso de todos es, ¿sabe cuál? El corazón de invitar a una persona ante la palabra. Porque la invitación no es el fin, sino que después tienen que ir y esperar para traerla, o esperan ansiosamente hasta que llegue. Todavía.
Y el trabajo de sentarse a su lado para cuidarla. Y cuando su invitado dice que vendrá mañana, pero no viene, la decepción es muy triste, ¿no? El Señor conoce ese corazón. Hasta ahora, en realidad, hemos realizado cada culto dominical y cada seminario gracias a estos esfuerzos. Amados hermanos, si hemos recibido la misma gracia del Señor, entonces es digno que con un mismo corazón participemos juntos en esta obra del Señor. Cuando un hermano invita a una persona nueva, eso no es la predicación de solo ese hermano, sino vamos a saludarlo cariñosamente y servirlo juntos. Al ver nuestra fe, Dios concederá la gracia de salvación a esa persona. Al ver Jesús, la fe de ellos. Un ánimes. Busquemos Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Leamos juntos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En otras palabras, puede decir, porque Dios es justo. Jamás olvida nuestra obra y nuestro trabajo de amor para Cristo, nuestro Señor y su iglesia, ¿no? Dios es justo. Nunca olvida nuestra obra y nuestro trabajo. Entonces, versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12, leamos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Deseamos que todos los hermanos tengan el mismo anhelo para la predicación, para la construcción también, y para los servicios para la iglesia, ¿no? ¿Quiénes? Todos, ¿no? Cada uno de nosotros, todo. Mire, al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, ellos primero creyeron que Jesús tenía el poder de sanar las enfermedades. Por eso trajeron al paralítico a Jesús. Nosotros creemos que en el Evangelio hay el poder de la salvación, ¿sí o no? Hasta aquí, ¿ok? Por lo tanto, esforcémonos para traer a los pecadores ante, ¿dónde? Ante el Evangelio de Cristo, ¿no? Mire, ellos, antes de la descortesía de romper el techo de la casa del otro y de la preocupación de tener que compensarlo, ellos tenían el anhelo de sanar al paralítico. Como ellos necesitamos ese anhelo, ¿no? Y los 4 hombres lo trabajaron
unánimes, con un mismo corazón a sí mismo. Vamos a predicar y servir con un mismo corazón. Amén. Okay. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de la fe que necesitamos tener. Hebreos capítulo 11 es llamado el capítulo de la fe, ¿no? Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 1 es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3, leamos juntos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. A pesar que no vimos el proceso de la creación del mundo, creemos que el universo y todas las cosas que en él hay fueron creados por la palabra de Dios. Sea la luz, ¿no? Amén. La primera fe es la fe de la creación. Mire, en la primera clase del seminario de la Biblia tratamos sobre esto. Su palabra es la verdad, está viva y tiene el poder. Y versículo 4, leamos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, Caín ofreció a Dios con productos agrícolas, ¿no? Y Abel dio un primogénito de sus ovejas. A Dios le gusta carne, ¿no? El sacrificio de Abel representa la sangre de Jesús. La fe de Abel representa la fe de la salvación por medio de Cristo. Y la fe verdadera es continuada por la vida que camina con Dios y le agrada a Él. Versículo 5. Versículo 5. Leamos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Como Enoc fue arrebatado vivo, nosotros vivimos en los últimos días. Jesús vendrá pronto. Podremos ser arrebatados vivos. Por favor, no mueran. Vamos a ser arrebatados en vivo. Entonces, ¿qué hacemos? Vivamos agradando a Dios, como hacía Enoc. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, vamos a tener la fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿la fe en qué?
tenemos que creer que primero Él existe. Pero pastor, sí, ya, creo que Dios existe. No es todo, hermano. Mire, y que recompensa a quienes lo buscan. Mire, Dios existe. Dios existe. Lo creemos verdaderamente. No solo su existencia. Mire, creyendo que existe el Padre omnipotente que nos ama, vivamos este mundo con dignidad. Somos hijos de Dios omnipotente. Nuestro Padre me mira. Creyendo que los ojos de Dios están en todo lugar, entonces vivamos santamente. Lamentablemente algunos hermanos dicen, yo creo que Dios existe, pero en su vida real comete muchos pecados. Es una contradicción, ¿no? Además, creamos que Dios nos recompensará según nuestras sabidurías, palabras, obras. Según nuestras obras. Y busquemos primeramente su reino y su justicia, ¿no? Esa fe agrada a Dios. Entonces, todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas, como su promesa. Versículo 7, versículo 7, leamos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aun cuando el mundo estaba lleno de la maldad, Noé vivió la vida de un justo, ¿no? Y preparó el arca, soportando mucho tiempo, más de 100 años. ¿Por cuántos años hemos soportado? ¿10? ¿20? Nos falta mucho, ¿no? Un poquito más. Además, Noé advirtió a las personas sobre sus pecados y el juicio del agua. En esos momentos, seguro, fue injuriado por la gente y se sentía solo y con mucho cansancio. No obstante, su fe agradó a Dios y salvó a su familia del juicio. Hermanos, somos deudores del Evangelio. Deudores. Debemos pagar esa iglesia, ¿no? Lo recibimos de gracia. Ahora vamos a trabajar para este Evangelio. Recibimos la salvación por gracia y tenemos la responsabilidad de predicar esa gracia. Nuestro Señor no solamente nos manda, sino que quiere salvar a otras personas junto con nosotros. Somos colaboradores de nuestro Señor. Vamos a trabajar con el Señor de gloria. El seminario va a empezar este martes, pasado mañana. La prédica empieza a las 7:30. Que todos los hermanos participen y muchas almas reciban
la salvación. Amén. Creo que algunos quieren que yo termine el sermón temprano. ¿Por qué? Oremos juntos para terminar. Te amamos, Padre. Tú eres digno de recibir toda nuestra gracia, alabanza y amor. Nuestra vida es tuya. Debemos cumplir tu santa voluntad. Aunque somos pequeños, somos débiles, no tenemos muchas cosas. Sin embargo, queremos seguir tu camino. Por favor, queremos trabajar contigo. Tú quieres muchas almas sean salvas, nosotros también. Por favor, danos tu fuerza y amor y paciencia para que podamos salvar a muchas almas, especialmente de nuestra familia, de los amigos. Señor, este mundo está muy cerca al fin. Tú vendrás pronto. Queremos estar de pie delante de tu presencia con mucha gloria, sin vergüenza. Señor, por favor, guarda a nuestros hermanos con tu fe, tu paz y tu salud. Gracias, Padre. Por favor, bendice el seminario que se realizará desde este martes. También, por favor, dale al pastor Santiago tu sabiduría y tu corazón. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén.